Uy, neoliberales en 1982, pero si en esa época Felipe era casi comunista, ¿no? Según cree la gente. Felipe González en 1982-83 ya tiene dos afirmaciones muy potentes. Lo de Mitterrand no nos puede pasar a nosotros. No olvidemos que Zapatero apoyó a Rodrigo Rato para ser presidente del FMI y después el tipo fue presidente de Bankia. Ese fraude y ese delito se ha realizado a la luz del día. Y el caso de José María Aznar es paradigmático, ¿no? Él privatiza las joyas de la corona pública, la luz, el teléfono y el gas, o culmina procesos de liberalización emprendidos por González, y poco después él y sus ministros, como Rato o Luis de Guindos, acaban en los consejos de administración de esas mismas empresas. Oye, vamos a nombres propios actuales. En el PSOE se suele sacar pecho de perfiles ministeriales supuestamente técnicos, independientes, brillantes, que hablan 40.000 millones de idiomas, como Carlos Cuerpo o en su momento Nadia Calviño. Están formados como técnicos comerciales de Estado. Pero tú rascas en la genealogía y recuerdas que Calviño es hija de José María Calviño, mano derecha de Alfonso Guerra, y por tanto, bueno, uno no acaba de tener claro si realmente estamos hablando de tecnócratas o de políticos de pura cepa. ¿Tú crees que el PSOE es una maquinaria de captación de talento técnico o es una dinastía burocrática bien conectada con el pasado político? Yo creo que las dos cosas. Yo creo que, bueno, una cosa es la base militante del PSOE, que es algo yo creo que muy diferente a esa estructura. Mira, desde que cuando Felipe González gana en el 82, ya Carlos Solchaga, que fue ministro de Industria y luego de Economía, ya había dicho con otras palabras que el programa electoral económico era una basura. Lo pusieron de ministro de Industria. A Boyer, que era hombre de la burguesía ilustrada antifranquista, lo pusieron de ministro de Economía, Hacienda y Comercio, las tres. Y a Mariano Rubio lo mantuvieron en el Banco de España. Con lo cual, las carteras que cuentan y organizan el presupuesto y la planificación económica no estaban en manos de UGT precisamente. Ahí se produjo una ruptura con las bases bestial y era un centro de reclutamiento de alta burocracia bien conectada con el mundo financiero e industrial con el que Felipe aspiraba a bailar, porque es verdad que gobernar tienes que gobernar con la gente y no puedes gobernar contra la gente, o por lo menos con los consensos neoliberales que estaban ya instaurados en 1982. Pero la Uy, estructura era esa. neoliberales en 1982, pero si en esa época Felipe era casi comunista, ¿no? Según cree la gente. Felipe González en 1982-83 ya tiene dos afirmaciones muy potentes. Lo de Mitterrand no nos puede pasar a nosotros. Mitterrand había llegado al poder, pero como los ministros comunistas en el gobierno eran muchos, él llegó al pacto de nacionalizar una serie de empresas eléctricas y financieras. Como hubo una cierta fuga de capitales alimentada por potencias europeas como Alemania, que rompieron el pacto del sistema monetario europeo, Mitterrand tuvo que hacer un giro neoliberal y Felipe González ni siquiera lo intentó. No lo intentó porque ni siquiera sus ministros querían hacerlo y porque él ya en 1979 había roto el programa marxista. O sea que el González del 82 a mí se me parece mucho al González de 2026, que dicen que se ha derechizado. Yo no veo diferencia. Lo único que lanzó la movida a la madrileña al mismo tiempo que lanzaba, por un lado, restituía el GAL, y hay ciertas conexiones que algunos periodistas han establecido entre discotecas de la movida y centros de reclutamiento de determinados mercenarios y la reconversión industrial, que acabó, sin hablar mucho más de ella, con el aparato industrial a través de unas meras ayudas a los trabajadores desempleados. O sea que Felipe González yo creo que ha sido siempre bastante Felipe González, ¿no? Pero en relación con lo que decía, claro, Nadia Calviño, técnico comercial del Estado, una posición que probablemente nadie le haya regalado, hija de José María Calviño, el presidente de Radio Televisión Española en la eclosión de la movida. Fíjate qué casualidad. Nadia Calviño, discípula aventajada de Pedro Solbes, técnico comercial del Estado, ministro de Economía de Felipe González, mano derecha de Miguel Ángel Fernández Ordóñez cuando entramos en Europa, es decir, Mister Euro. Toda la entrada del euro se ha basado en la trayectoria de Pedro Solbes, que en sus memorias agradece el magisterio de un señor que te sonará, un ministro que se llamaba Alberto Ullastres, ministro de Comercio de los tecnócratas del Opus Dei. Otro profesor universitario de economía que lo que muestra es que la dinastía de los tecnócratas no se modifica, incluso trasciende lo ideológico. Y la gran excepción es Carlos Cuerpo,
Carlos Cuerpo no tiene nada que ver con el origen relativamente clase media alta de los anteriores ministros. Es un origen mucho más humilde. Pero como técnico comercial que probablemente aspire a un futuro en algún organismo gestor de la Unión Europea, también será difícil que se salga del carril, porque el carril le habrá sido trazado ya de antemano. ¿Tú crees que el PSOE de ahora es más de izquierdas que el PSOE de los años 80 y 90? Lo diría de manera burda, como diría alguno, te diría que sí. Vamos, Sí, mi pregunta es porque muy de trazo grueso, o sea que me puedes contestar de forma burda. sí, sí. No, no. Eso es como decía aquel, ¿no? De manera burda, pero vamos con ello. Sí, sí, yo creo que sí, que hay cambios. En la oficina del presidente de la Moncloa hay asesores que no tienen nada que ver con los que estaban en la etapa de González o Zapatero. Los asesores de economía neoclásica son menores, hay mucha más experimentación, mucha más apertura de mente. El peso de comisiones obreras en Ministerio de Trabajo o en economía es mayor, pero siempre están los técnicos comerciales imponiendo también pues, su versión como más convencional u ortodoxa. La política económica de Sánchez ha consistido en nacionalizaciones parciales de grandes empresas que habían sido privatizadas en el pasado por gobiernos socialistas y populares. Hay un esfuerzo en protección social mayor. Sí hay un cierto giro a la izquierda. Y probablemente relacionado con eso está ese odio corporativo que le tienen, porque un Pedro Sánchez que ganara en 2027 probablemente afrontaría una fusión entre Indra y Telefónica y eso tendría consecuencias. Tú piensa una cosa, Indra y Telefónica llevan 30 años en manos del Partido Popular. La publicidad institucional a medios de comunicación llevaba 30 años sesgada y ahora está cambiando y lo pintan como una dictadura, pero en realidad es una pérdida de privilegios financieros y mediáticos. ¿Cómo no lo van a llamar dictador cuando está haciendo una remontada que desde 1996 no se hacía? Tú mencionas también los lobbies de exministros y expresidentes. El exministro de Fomento, José Blanco, monta la consultora Acento, que ficha políticos tanto del PSOE como del PP. Incluso lo intentó con un exministro comunista, pero al final no lo logró, no porque el exministro no quisiera, sino porque se le echó encima a la gente que de alguna manera creía y confiaba en ese exministro. Te hablo de Alberto Garzón, evidentemente, ¿no? Em, de alguna manera, crear una consultora de este tipo, crear un lobby es una vía para utilizar a cargos de gobierno de manera que hagan política desde las empresas, es decir, que convenzan a políticos de sus partidos de forma legal, entiendo, de que lleven a cabo una serie de iniciativas que favorecen los intereses de las empresas para las que trabajan. Eso es hacer lobby, a mí desde luego no me gusta, pero no tiene nada de ilegal ese tipo de trabajo de lobby, ¿no? A ver, visto de manera académica, que no me voy a enrollar de manera académica porque tú no me has hecho nada malo, pero visto de manera académica, que tú ceses como ministro, tú no puedes ignorar que tú tienes un capital social brutal de 8 años de trabajo, que has sido un gran ministro de industria y la gente te va a pedir cosas y puedes montar una consultora porque has aprendido tanto que quieres echarle una mano al sector privado para mayor eficiencia, para ir más rápido hacia una transición en renovables. Eso no se le puede negar a alguien que además es listísimo. No le puedes decir, oye, que ya tienes 60 años, ponte la bata, cobra durante 7 años una pensión que te vamos a dar. Eso, en realidad, es que sería casi edadismo, ¿no? Eh, el tema es cuando tú estás dedicando todo tu esfuerzo a poner tu agenda a favor de ganar pasta. Y yo creo que ahí tiene que haber un regulador. No sé si la Comisión Nacional de los Mercados y la Pues competencia está liado con otras o cosas que no algún le dan otro tipo de. tiempo. Pero yo creo que lo que hay que vigilar no es la puerta giratoria en sí, o la creación de negocio, o la aplicación de capital social, como el conflicto de interés. Lo que pasa es que los debates hoy día sobre el conflicto de interés, pues tiene conflicto de interés el político que no nos gusta, ¿no? Pero yo creo que ahí lo que hay que ganar es en transparencia y saber si una persona que ha estado trabajando para el Ministerio de Industria, ahora lo que está haciendo es litigando a favor de una serie de industrias en combustible fósil que están perdiendo plusvalía, ¿no? Entonces ahí yo creo que sí que hay un conflicto de interés claro. Yo creo que esa separación Estado-grandes corporaciones es la que hay que vigilar. Y claro, el caso de Acento, pues es que es una consultora bipartidista, ¿no? En la misma sala de entrada dicen que hay cuadros de los ministros. ¿Y por qué lo van a ocultar cuando usted como empresario querrá venir aquí porque somos el camino más corto
para llegar a administraciones, no solo nacionales, sino territoriales y locales, ¿no? Y ahí han ido absorbiendo todo tipo de inteligencia política. Eso puede tener, entre comillas, su parte buena, pero claro, la tentación de caer en conflictos de interés en un país con un pasado tan caciquil nos llevaría a que hubiera un buen cuerpo de funcionarios que lo vigilara. Lamentablemente no lo tenemos, ¿no? La misma Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, pues ya se ha dicho y ya se oyó off the record a un presidente conservador que decía que allí los regulados estaban bastante, o sea, los reguladores estaban bastante controlados por los regulados, ¿no? En fin, es una cuestión de poder, igual que la de los altos funcionarios de élite que pasan de lo público a lo privado, pero es algo que tiene solución. pero con regulación, distinta a lo que hay ahora. Desde luego, hombre, en el caso de los altos funcionarios lo tengo mucho más claro que en el tema de las puertas giratorias. Hay relación entre eso. Yo creo que hay que expandir la base social para que una persona como tú o como yo tengamos recursos para ser abogados del Estado, ser jueces o ser técnicos comerciales, porque no todo el mundo se puede permitir estudiar 6 años en la misma carrera. No todo el mundo tiene asistencia psicológica familiar o inmobiliaria para permitirse eso. E incluso gente como tú o como yo, que a lo mejor estudiamos periodismo, no sabíamos que esa oposición existía. Si no sabemos que existe, no podemos tener la ambición de aprobarla, y muchas veces no sabemos que existe porque nuestro padre es carnicero o maestro de escuela. Y no saber que algo existe implica no estar en condiciones de formar parte de un cuerpo que nos podría cambiar la vida a nosotros y nosotros la vida al cuerpo. Porque si alguien de orientación humilde como Carlos Cuerpo llega a técnico comercial, probablemente su compromiso con lo público sea mucho mayor y no esté, como Luis de Guindos, 4, 6 años en el cuerpo público para pasar luego al privado y después al público. Es que al final, si nos damos cuenta, esa traslación entre lo público y lo privado no es más que una etapa dentro de una carrera de élite o de clase dominante. Es una especie de nobleza de Estado, como decía Pierre Bourdieu. Yo ya no soy noble porque soy hijo del marqués, sino que soy noble porque me hice juez. Pero claro, si todos pudiéramos ser juez, dejaría de haber una nobleza del Estado. Ese es un debate que ha abierto este gobierno, pero que no se le da mucha continuidad porque no es demasiado espectacular, ¿no? Al final también, de alguna manera, se trata de que gente que alcanza poder, como funcionario, como cargo político de peso, asume o no que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Como tradujo de alguna forma Stan Lee, algo que es un dicho muy antiguo, y ahí todo depende más bien de la ética, ¿no? Y del concepto de en qué consiste utilizar el poder para un fin u otro, para un buen fin o un mal fin, para el bien común o para intereses empresariales que deriven en que tú ganes mucha pasta a lo mejor. Y eso va más allá de lo que hoy se podría llegar a regular o no. A mí me parece un tanto complicado porque vuelvo al trazo grueso. Se puede regular que las puertas giratorias impliquen que cuando llevas X tiempo después de haber gobernado ya puedes entrar en una empresa. Ahora está en 6 meses, podría estar en un año, en dos, en tres. Pero efectivamente, como tú dices, ¿qué pasa? Que cuando dejas de ser un cargo público ya nunca más puedes trabajar para ninguna empresa de ningún tipo que vaya a tener relaciones con las administraciones. Eso es un tanto complicado. Incluso se podría llegar a considerar injusto, aunque algunos no lo vean claro, ¿no? Pero ¿cómo se regula eso? ¿Cómo puñetas se regula eso? Porque yo tampoco lo tengo muy claro. Mira, yo creo que la mayoría de los problemas relacionados con el riesgo del futuro y los problemas que tenemos son problemas de imaginación, ¿no? Y también hay que querer encontrar formas inteligentes de hacerlo. Obviamente, si podemos contar con un gran directivo de una multinacional para solucionar un problema relacionado con su ámbito, que sea el agrario, debe haber mecanismos para que esa persona pues, se pueda contar con ella. También yo creo que puede estar relacionado con la permisividad judicial. Si lo de Montoro se queda en nada, si lo del exministro Cristóbal Montoro se queda en nada, se habrá quedado en nada que un señor que fue ministro de Hacienda, una vez cesado por la derrota en 2004, monta una consultora para la elusión fiscal, no el fraude fiscal, contando para ella con el director de la agencia tributaria y con otra serie de directivos de la Agencia Tributaria y del Centro de Investigaciones Sociológicas. O sea, el delito no está en el fraude que lleva luego, el delito está en la creación de la corporación. Si le sale gratis, aquí se puede hacer cualquier cosa. Entonces, el trabajo que hagan los jueces es claro. Es verdad que hacer una regulación draconiana para impedir que haya incentivos para el enriquecimiento puede limitar la libertad y además tener más perjuicios que beneficios.
pero realmente creo que es un debate que hay que mantener para encontrar un punto. No sé si encontrar maneras que se hayan hecho en otros países, ¿no? Pero una evaluación sobre nuestros empleados públicos, el sueldo que perciben, de dónde vienen, cuáles son sus intereses y cómo pueden estar bien satisfechos, una administración que cada vez funcione mejor, desde luego sería un progreso enorme. Y como esto no vende de unas elecciones a otras, es difícil que lo hagamos. Pero efectivamente el problema de la regulación que tú mencionas es tremendamente complicado, ¿no? Claro, pero luego está el hecho de que cómo se convence a un militante o a un votante de izquierda de que es normal que los mismos ministros que un día firman decretos de vivienda o de protección de los consumidores, al día siguiente puedan cobrar sueldos de 6 cifras por susurrarle al oído al gobierno de turno en el que ellos ya no están, lo que le conviene a empresas del IBEX 35. No, claro, también habría que decir que no es que haya puertas giratorias buenas y malas, pero no todas son iguales y no todos los que hacen puertas giratorias o cambian de posición se van a poner a aprovechar su agenda para sacarle dinero al Estado. Yo creo que no es lo mismo, por ejemplo, pues un Pedro Morenés, que era gestor de un montón de empresas de armamento, que luego fue fichado como ministro de Defensa. Hombre, parece que ahí puede haber potencialmente algún conflicto de interés. O la ex vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María, que ahora trabaja para un bufete que asesora a litigadoras por los temas de energías renovables. Hombre, parece que son aspectos que habría que examinar en profundidad, ¿no? En este sentido, nos vemos obligados a ir caso por caso, ¿no? Mm, que un exministro de Sanidad acabe como alto directivo del Corte Inglés, pues nos puede parecer una concesión al materialismo, pero a lo mejor en ese caso no existe el conflicto de interés. Desde luego no es rastreable porque algún conflicto de interés siempre va a haber en esa extensa red que puede haber del Corte Inglés al Estado. Pero, hombre, yo creo que yendo caso por caso sí que podemos encontrar situaciones bastante denunciables. Ahora acaba de salir un libro que se llama Los dueños del Estado, donde se cuentan casos de altos funcionarios que no es que se vayan a la privada, es que están en la privada y en la pública. Pues hombre, esos casos yo creo que no se deberían permitir en ningún momento, ¿no? O de casos de inspectores de Hacienda que están trabajando en la agencia tributaria y en mitad de la jornada laboral se meten online a dar un curso de optimización fiscal para empresas de una universidad privada. Hombre, parece que es un caso que, si ocurre, debe perseguirse, ¿no? Entonces sí que creo que tiene que haber un observatorio con gente trabajando y sabiendo dónde está ese lucro y dónde se está utilizando el Estado como una despensa para sacar la mayor cantidad de dinero posible. Y eso yo creo que sí que se puede tipificar y se puede perseguir, pero no obstante, reabre el debate del alto funcionariado y de qué recursos tienen también para trabajar ahí, ¿no? A ver, y dentro de ese concepto de puertas giratorias, que algunas pueden ser el mal absoluto y otra de alguna manera puede ser una puerta giratoria blanca, porque está claro que si has sido ministro, el día de mañana para encontrar trabajo muy complicado no lo debes tener y alguien te querrá fichar y será normal que te vayas a fichar por ese alguien salvo que vuelvas al trabajo anterior y no siempre estará mal que fiches por una empresa que te da mejores condiciones que las que tenías y esa empresa se fija en ti porque has sido ministro para un fin u otro y ya valoraremos si el fin es bueno o es malo, pero dentro de la escala que podríamos plantear del mal absoluto a lo blanco, ¿cuál sería el mal absoluto de todos los casos que has trascendido en los últimos años? ¿Tú crees que el mal absoluto sería el caso Montoro? A mí me parece un caso, es que claro, si tú eres, es como el ministro de Sanidad que, en fin, monta una consultora para las tabaqueras y luego vuelve al Ministerio de Sanidad. Es que es una cosa que sería una broma si no, sería para reírse si no fuera dramático que haya podido hacer eso, subir los impuestos de indirectos y directos a los españoles y luego bajársela a entidades, legislar a cambio de una especie de mordidas, presuntamente. Eso no ha Hombre, a pasado, mí ¿no? me parecen. Ese caso ¿Perdón? concreto no ha pasado, ¿no? Montoro, cuando llegó a ser ministro del señor Rajoy, puso de número 2 a un secretario de Estado que venía de asesorar en la trama de LuxLeaks. Y fue el que subió el IVA y el IRPF, y era el presidente de la agencia tributaria. Y eso lo vimos pasar todos. Y después volvieron a la misma consultora y otro se fue a una multinacional. Eso ha pasado delante de nuestras narices. No es una trama de corrupción, pues como la de Zapatero a lo mejor, y el juzgado está yendo mucho más despacio, pero hombre, estructuralmente es mucho más grave para el Estado.
Otra trama terrible es cuando las cajas de ahorro empiezan a tener problemas y se hacen unos procesos que se llaman fusiones frías, por los cuales son progresivamente transformados en bancos con ayudas estatales y se estima, algunos dicen que nos han costado, ojo, 50.000 millones de euros y otros estiman 100.000 millones de euros. Si no hay un caso grave como ese, no hay ningún otro. El de Zapatero es un rescate de una empresa por 50 millones de euros y él se ha llevado 2 millones, en caso de que los indicios se conviertan en hechos contrastables. Pero los grandes expolios se realizan a la luz del día. Hemos podido haber perdido 100.000 millones de euros que podríamos haber utilizado en pensiones, sanidad, y si de algo tenemos que quejarnos es de eso, de ese sistema financiero que gente del PP y del PSOE, no olvidemos que Zapatero apoyó a Rodrigo Rato para ser presidente del FMI y después el tipo fue presidente de Bankia. Ese fraude y ese delito se ha realizado a la luz del día. Eso sí que son puertas giratorias y conflictos de intereses brutales como para juzgar a toda esta gente, y no por las pequeñas cosas absolutamente antiestéticas y superperiodísticas que están pasando, ¿no? Antiestéticas y hay muchísimos casos sangrantes en el PSOE desde hace décadas, ¿no? Pero lo de la derecha ya es un descaro histórico y el caso de José María Aznar es paradigmático, ¿no? Él privatiza las joyas de la corona pública, la luz, el teléfono y el gas, o culmina procesos de liberalización emprendidos por González, y poco después él y sus ministros, como Rato o Luis de Guindos, acaban en los consejos de administración de esas mismas empresas, de las mismas empresas que ellos han ayudado a privatizar o a mejorarles la regulación, o más bien la desregulación en favor de sus intereses, ¿no? O en fondos en consejos de administración de grandes fondos buitres internacionales. ¿Tú crees que la privatización de los servicios públicos en los años 90 podría considerarse de alguna forma como el mayor atraco legal de la historia de nuestro país para alimentar a la oligarquía privada? Y yo la entendería como una refundación del poder nacional, eh, que tiene dos partes. El PSOE privatiza a salto de mata, privatiza empresas que es verdad que cuando tú tienes una empresa con 80 agujeros financieros que fabrica o destila potasio y lo están haciendo mucho más barato en otro país, llega un momento en que tú tienes que decir, oye, pues que la multinacional que lo hace barato adquiera de alguna manera. Entonces vendes un paquete accionarial. Eso estamos obligados a veces a hacerlo, ¿no? Salvo en grandes utopías, pero que vendieran paquetes rentables de Endesa, Telefónica y Tabacalera, por ejemplo, o de Argentaria, que fue fusionada para ser vendida, y eso lo cuenta Carlos Solchaga en sus diarios. Eso fue una operación puramente ideológica que tenía como objetivo mm, dar baratos esos paquetes a los poderes financieros que estaban apoyando a el Partido Socialista en una etapa y el Partido Popular en otra. Pero hay una diferencia. A diferencia del PSOE, que privatizaba a salto de mata, digamos torpemente, porque tenía que vender algunas cosas y tenía que reducir la deuda pública, eso en cierto modo se puede comprobar. El Partido Popular tenía un plan para privatizar, porque privatizar era bueno. Nos vendió que las empresas privadas funcionan mejor que las públicas, ya lo estamos viendo, y nos vendió que en vez de estado del bienestar, que es una esclavitud que se paga a base de impuestos, usted lo que necesita es comprarse paquetes mayoritarios de Endesa y gas natural, porque así se va a la sanidad privada con el rendimiento que le dan las acciones. Y eso lo llamó capitalismo popular. Pues tanto en un caso como en el otro era mentira. Lo que había detrás era una operación para vender barato al poder financiero, vender barato a las multinacionales, poniendo al frente de las nuevas empresas privadas a su gente. Gente que venía de los grupos yuppies de la financiarización de los años 80, del pelotazo. Al frente del BBVA, que era la banca pública, como la caja postal, se puso Francisco González, eh, que debía de estar tan caliente intelectualmente que hizo que ardiera el edificio Windsor, ¿no? Y de allí salió un policía en el momento del incendio que todos conocemos. Al frente de Telefónica a Villalonga y a César Alierta. Al frente de Tabacalera un tiempo estuvo Alierta. Es decir, una serie de personas que comulgaban con el Partido Popular o que simplemente eran independientes de derecha. Y que al final lo que hicieron fue fusionar lo privado con el Estado. Es que no hubo privatización real, hubo una privatización del clientelismo. Se quitó a la gente del PSOE. Y cuando Zapatero llegó al poder, vio que todas las grandes empresas pues eran de derecha y además financiaban a medios digitales de derecha.
Porque a ver, la revolución del 2000 de los digitales, ¿con qué dinero se pagó? Yo eso no lo he probado, pero hombre, el dinero de las privatizaciones se canalizaría también a publicidad institucional, ¿no? Y cuando ha llegado Pedro Sánchez y de verdad por primera vez ha metido mano a los consorcios privados, con maniobras a veces un poco oscuras y colocando a los suyos, Carlos Ocaña, Javier de Paz, etcétera, al frente de Indra, de Telefónica, con operaciones que han sido muy sonadas porque en buena medida han sido burdas, no han sido tan burdas como las de los años 90, pero es que en los años 90 teníamos una visión mucho menos crítica de la política, ¿no?